Buen día. En este ejercicio vamos a plantear una aplicación de la ley de Coulomb para la situación en la que tenemos 8 cargas puntuales ubicadas en los vértices de un cubo. Este cubo tiene arista S, o sea, los lados del cubo miden la longitud S, una longitud arbitraria que podemos posteriormente reemplazar por cualquier valor numérico. Las 8 cargas son de igual magnitud e igual signo, vamos a considerarlas positivas, y se nos propone calcular la fuerza resultante sobre la carga que está señalada en el dibujo. ¿Cuál es la fuerza neta debida a la presencia de las demás que experimenta esa carga que se menciona en el dibujo como punto A? El ejercicio proviene del texto Serway, sexta edición, capítulo 23, problema 69. El ejercicio lo quiero abordar de dos maneras alternativas, tal como ha sido discutido en otros espacios de clase. Primero, mediante el método geométrico, que es en lo que nos vamos a ocupar en este video, y posteriormente mediante la estrategia en la cual ya no reflexionamos sobre las direcciones que definen el vector unitario, sino a partir de propiamente los vectores posición de cada partícula, que hemos denominado método analítico por ponerle un nombre, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a abordar el problema mediante el método geométrico, que consiste, digamos de manera resumida, en lo indicado en el cuadro de color amarillo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, pues vamos a hablar de una interacción entre cargas eléctricas, por lo tanto, estamos pensando en la ley de Coulomb. El método geométrico propone primero determina la magnitud de la fuerza de Coulomb que experimenta tu carga de interés con cada una de las demás cargas del sistema. Entonces vamos a calcular magnitud. La magnitud de esa fuerza, como aparece en la esquina inferior izquierda, en el cuadro de color magenta, se trata de K multiplicado por las cargas dividido la distancia al cuadrado. En este caso, todas las cargas de igual magnitud y positivas. Entonces obtendremos magnitud de cada una de estas interacciones. Recuerden los índices. Aquí indica la fuerza que I hace sobre la partícula J. Está expresada como K, el producto de las cargas Q sub I, Q sub J, sobre la distancia que la separa al cuadrado, multiplicado por un vector que da la dirección, ¿cierto? Un vector unitario que nos da la dirección de esa fuerza. Entonces, repito, el método geométrico, primero, cálculo de la magnitud. Segundo, cálculo de la dirección, para lo cual, esencialmente, en cualquier ejercicio, especialmente pues en este, consiste en trazar una recta que una la pareja de cargas que estamos evaluando en interacción. Sobre esa recta determinar si la fuerza es de tipo atracción o repulsión y consecuentemente hacer el dibujo. Y en nuestro tercer paso, entonces, lo que necesitamos es, identificado esa dirección con la información de longitudes, ángulos y demás, pues emplear argumentos de geometría para describir las componentes cartesianas de ese vector apropiadamente. El último paso en el proceso consiste en recordar que la fuerza resultante obedece la suma vectorial, es decir, el principio de superposición, y realizados estos cálculos determinar cuál es esa fuerza neta. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al estudio de este problema.
El problema a primera vista pues, podría resultar intimidante, ¿no? Tantas cargas a considerar, tantas distancias, pero lo que quiero pues, presentarles en este ejercicio es cómo realizar estos cálculos y adquirir la suficiente confianza, ¿no? Para abordar problemas complicados o simples de manera sistemática. Muy bien. Las primeras fuerzas que voy a calcular, recuerden ustedes cuál es la partícula de interés, la que se encuentra en este vértice, que el ejercicio lo etiquetó como punto A. Yo he propuesto, en cambio, decir que en la parte inferior del cubo, esas 4 cargas están etiquetadas como Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4, la que se encuentra en el origen, y también en la misma forma en el plano paralelo superior, Q sub 5, Q sub 6, Q sub 7, Q sub 8. O sea que el ejercicio reescrito para nuestro interés es hallar la fuerza total sobre la carga 6. De las múltiples fuerzas presentes que realizan cada una de las demás cargas sobre la carga 6, quiero hacer énfasis en las cargas 5, la carga 7 y la carga 2. ¿Qué propiedad interesante presentan esas interacciones? Primero, si queremos, por ejemplo, estudiar la fuerza que la carga 5 ejerce sobre la carga 6, pues ya conocemos cuál es la distancia que separa estas cargas. Esa es una información valiosa y por eso quiero empezar por ahí. Y además conozco la dirección del vector fuerza sin hacer ningún cálculo complicado. Por eso pues quisiera que empezáramos por ahí. Entonces, repito, estamos interesados en evaluar primero la fuerza que la carga 5 ejerce sobre la carga 6. La voy a dibujar. Es una fuerza de repulsión F que 5 hace sobre 6. Es una fuerza de repulsión que podemos escribir inmediatamente a continuación. Permítanme escoger aquí para no redundar en colores. Ok, fuerza que 5 hace sobre 6 tiene la magnitud K multiplicado por el producto de las cargas. Recuerden que todas tienen igual magnitud Q positiva, entonces Q al cuadrado. La distancia que las separa es S elevada al cuadrado. En nuestro método geométrico esto es lo primero que hacemos, determinar la magnitud de la fuerza. Ahora, es simple, debido al dibujo, darnos cuenta que ese vector fuerza está en la misma dirección que el eje Y. Entonces, inmediatamente agregamos esto para ahorrarnos, ¿cierto? Hacer pasos individuales. Y ya quedó un resultado de las 7 interacciones que se dan sobre la carga 6, la que 1 hace sobre 6, la que 2 hace sobre 6, etcétera, hasta la que 8 hace sobre 6. Naturalmente 6 no puede actuar sobre sí mismo, o sea que son solamente 7 vectores fuerza. Hemos ya obtenido el resultado para una de esas interacciones, o sea que es un resultado importante. De la misma manera, entonces procedamos a calcular la fuerza que 2 hace sobre 6. La fuerza que 2 hace sobre 6 tiene exactamente la misma magnitud, ¿cierto? Porque la distancia entre la carga 2 y la carga 6 también es S. Es una fuerza de repulsión, como todas las que vamos a analizar en este problema. Fuerza que 2 hace sobre 6. Y comparando con la dirección del eje Z, pues notamos inmediatamente que se trata de un vector dirigido a lo largo del eje Z positivo.
Recuerde que la notación para el vector k unitario es esta y que no tiene nada que ver con la constante de Coulomb. Y también entonces la fuerza que 7 hace sobre 6 es de este tipo de interacciones simples para identificar del dibujo. Es un vector que va en esta dirección, fuerza que 7 hace sobre 6, está actuando en la misma dirección del eje X, fuerza que 7 hace sobre 6, misma magnitud, en dirección del eje X. Muy bien. Hemos calculado 3 de 7 vectores fuerza requeridos para la conclusión de este problema. Como vamos a tener tantas componentes y vemos un comportamiento regular en estas fuerzas, permítanme, antes de seguir, determinar un primer resultado, fuerza que 5 hace sobre 6, más fuerza que 2 hace sobre 6, más fuerza que 7 hace sobre 6, y este resultado pues claramente tiene como factor común k por q cuadrado S2, factor común de los vectores I más J más K. De esa manera pues vamos a ahorrar un poco el proceso de cálculo posterior. Ya tenemos sumadas 3 de esas fuerzas y queremos sumar, ¿cierto?, el conjunto de fuerzas total. Entonces llamaré a esto ecuación número 1. Muy bien. Veamos qué otro tipo de interacciones podemos reconocer con facilidad. Si analizamos las cargas 1 y 6, ¿cierto? Recuerden que la carga 6 es la de nuestro interés, sobre la cual estamos evaluando el problema. ¿Cuál es la fuerza que 1 hace sobre 6? Bueno, en primer lugar, he resaltado en el cuadro de color amarillo, esa cara del cubo, la presencia de las 4 cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 6 y Q sub 5. ¿Qué caracteriza la interacción entre la carga 1 y la carga 6? Bueno, en primer lugar, para determinar la magnitud, necesitamos conocer que la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 6 pues se puede calcular con relativa simplicidad. Se trata de esta diagonal en esa cara de ese cuadrado, y esa distancia he dibujado aquí al lado los vértices Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 6. Noten ustedes que la arista que une las cargas Q sub 1 y Q sub 2 tiene longitud S, al igual la arista que une las cargas Q sub 2, Q sub 6. Se trata de un triángulo rectángulo y necesitamos determinar la hipotenusa. Este proceso pues es sencillo, y estarán ustedes de acuerdo conmigo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? S cuadrado más S cuadrado da 2 veces S cuadrado, de manera que esta hipotenusa mide raíz cuadrada de 2S. Es un ángulo que se forma en el interior de este triángulo de 45 grados. ¿Cómo lo sabemos? Se trata, ¿cierto?, de la diagonal de un cuadrado, es decir, este triángulo tiene catetos iguales. Es un triángulo rectángulo que tiene catetos idénticos y su ángulo es de 45 grados en consecuencia. Muy bien. Determinada la distancia que hay entre las cargas 1 y 6, podemos afirmar
que la magnitud de la fuerza 1,6 es el producto de la constante de Coulomb, carga 1 y carga 6 son idénticas, o sea, Q al cuadrado, sobre la distancia que la separa al cuadrado. Como va al cuadrado, escribimos 2S a la 2. Esa es la magnitud de la interacción entre la carga 1 y la carga 6. En el método geométrico decíamos entonces que se debe estimar primero o determinar la magnitud y luego, por los argumentos de geometría, establecer la dirección de ese vector. Entonces, el vector fuerza 1,6 lo podemos dibujar para dar claridad a esta fenomenología. Es una fuerza de repulsión, fuerza que 1 hace sobre 6. En este dibujo bidimensional quedaría expresada de esa manera, y en este gráfico pues también lo podemos hacer, ¿cierto? Se trataría entonces de continuar la misma dirección que aparece entre la carga 1 y la carga 6, F1,6. ¿Cómo estimamos entonces esa dirección en componentes cartesianas con precisión? Por simplicidad, noten ustedes que este plano es paralelo al plano YZ, entonces no hay ningún inconveniente en utilizar unos ejes de coordenadas centrados en la carga de interés. En este caso, esta es la dirección del eje Y y esta la dirección del eje Z. Conocemos la magnitud del vector fuerza 1,6, ya la hemos calculado, y podemos fácilmente trasladar el ángulo de 45 grados. O sea que el vector fuerza 1,6, escrito como vector fuerza 1,6, será la magnitud multiplicado por el coseno de 45 grados en dirección del eje Y, más la magnitud multiplicado por el seno de 45 grados en dirección del eje Z. El coseno de 45 y el seno de 45 pues se pueden consultar en una calculadora o inmediatamente de este triángulo. Veamos de este triángulo para una escritura compacta que no nos propague errores al hacer posteriormente la suma de estos vectores. Entonces, coseno de 45, cateto adyacente, S, hipotenusa, raíz de 2S, pues nos da 1 sobre raíz de 2, como pues es conocido por muchos de ustedes, o también en forma racionalizada se podría escribir como raíz de 2 sobre 2. Yo voy a optar por esta escritura porque nos simplificará un poco los cálculos más adelante. Seno de 45 pues tiene el mismo valor, pero lo puedes verificar del dibujo, cateto opuesto sobre hipotenusa, y nos conduce exactamente a 1 sobre raíz de 2. Conclusión: la fuerza 1,6, es decir, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 6, tiene entonces la siguiente escritura luego de haber simplificado o bueno, tomado factor común 1 sobre raíz de 2, nos queda J más K. Muy bien. ¿Existirán otras interacciones con la carga 6 que cumplan un esquema similar? La respuesta es sí. Por ejemplo, si ustedes notan
en la parte superior la carga 8 se encuentra exactamente a la misma distancia de la carga 6, tal como en el cálculo que acabamos de realizar. También podemos afirmar lo mismo para la carga 3. Entonces nos vamos a centrar en el cálculo, en este caso para la carga 8, porque, repito, se trata de la misma distancia, entonces es un cálculo que ya podemos hacer de manera más fluida. Y luego para la carga 3, que también cumple exactamente la misma condición de distancia. Entonces, empecemos con la carga 8. ¿Cuál es la fuerza que la carga 8 hace sobre la carga 6? Ok, entonces sabemos ya, por el hecho de que esta arista mide S y esta arista mide S, sabemos que la hipotenusa es raíz de 2 por S. Consecuentemente escribimos fuerza que la carga 8 hace sobre la carga 6 en magnitud como KQ a la 2 sobre 2S a la 2. Resultado conocido. Ahora, dirección. ¿Cuál es la dirección del vector fuerza 8, 6? El cual podemos dibujar, es una interacción de tipo repulsión. Se trata de un vector que está completamente contenido en ese plano, o sea, tiene componentes X y Y, pero no tiene componente en Z. Hace un ángulo con respecto a esta arista de 45 grados, todo lo mismo que en el caso anterior. Entonces, ¿cómo podríamos escribir ese vector fuerza de manera adecuada? Veamos. Fuerza que 8 hace sobre 6 es magnitud multiplicado por coseno de 45 en dirección del eje X. Estoy escribiendo la componente que asociada a este ángulo es la proyección que va en la misma dirección del eje X, más seno de 45, la componente que irá en dirección del eje Y. Recuerden, no tiene componente Z. Como esto es exactamente de la misma estructura de lo que hicimos antes, pues nuestra conclusión final es que el resultado es simplemente, una vez factorizado el 1 sobre raíz de 2, que es lo que obtenemos por el seno de 45 y el coseno de 45, que tendremos aquí I más J. Muy bien. No es de extrañar entonces que al hacer el cálculo para el siguiente caso obtengamos esta misma estructura, ¿cierto? Esta misma estructura, pero ahora para un vector que está contenido en el plano XZ y en consecuencia solo tiene componente X y Z, o sea, tendremos aquí I más K. Veamos ese análisis. Entonces, tenemos que esta hipotenusa vale 2 raíz de 2S, ¿cierto? Raíz de 2S. Tenemos que la interacción es de tipo repulsiva. Fuerza que 3 hace sobre 6. Que se trata de un vector contenido en ese plano paralelo a XZ y que en consecuencia no tiene componente Y que hace un ángulo de 45 grados con respecto a la dirección X. Muy bien, entonces, como se trata de
un mismo esquema que ya hemos repetido. Inmediatamente voy a escribir F36 como KQ a la 2 sobre 2S cuadrado, mi magnitud, y eso es seno y coseno de 45 factorizado. Entonces tenemos una componente en X y una componente en Z. No hay componente en Y. Ok. Siendo esos tres vectores de estructuras idénticas, excepto pues por la combinación de los vectores unitarios que aparecen aquí, pues permítanme también hacer una suma parcial que posteriormente reduzca el número de operaciones que necesitamos hacer. Entonces voy a sumar F16, 86 y 36. ¿Cuál es el resultado de esa suma? Fuerza 16, 86 y 36. En todos los casos tenemos KQ a la 2 sobre 2S cuadrado por 1 sobre raíz de 2. Esto siendo factor común de qué vectores. Tenemos entonces, voy a comenzar con los términos que incluyen a la i. Aquí hay un término de i y aquí hay otro término de i, o sea que tenemos dos veces i más, veamos cuántas jotas aparecen en este cálculo. Aquí aparece en 8,6 aparece una, y aquí aparece en 1,6 otra j, o sea 2 veces j. Y para acá tenemos k entre 6 y k en 1,6, o sea también 2 veces k. De manera que esta suma parcial es KQ a la 2, sacas el factor común 2 que se cancela con este 2 que aparece en la parte de afuera, y nos queda I más J más K. Esto es la suma de estos términos. La suma parcial de estas tres fuerzas. Ya tenemos previamente la suma parcial de otras tres, o sea que ya hemos llevado 6 vectores. Recuerden que son 7 interacciones que están aquí presentes porque hay 8 cargas y la carga 6 no puede ejercer fuerza sobre sí misma. O sea que nos resta únicamente calcular una fuerza y sumar las ecuaciones 1 con esta ecuación 2 y lo que obtengamos como resultado de esa última interacción. ¿Qué nos falta? Nos falta la carga 4. ¿Cómo interactúa la carga 4 con la carga 6? A diferencia de las anteriores, la carga 4 no está separado de la carga 6 a lo largo de una arista y tampoco a lo largo de una diagonal de una cara. Es la diagonal desde el origen de coordenadas donde se encuentra la carga 4 hasta la carga 6. Necesitamos reflexionar un poco a lo largo, respecto a cuánto es esa distancia. Entonces vamos a revisar. Aquí hemos identificado en color morado esa distancia de nuestro interés entre la carga 4 y la carga 6. Esa distancia diagonal corresponde a la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son la línea de color azul y la línea de color amarillo. Ese triángulo lo he pintado aquí a la derecha para mayor claridad.
Muy bien. Noten ustedes también que en la base de este cubo tenemos la arista de color de la arista entre las cargas 1 y 4 que mide S y la arista entre las cargas 1 y 2 que también mide S. Consecuentemente sabemos que este ángulo mide 45 grados porque tenemos dos catetos idénticos y que en consecuencia, como lo hemos visto en cálculos previos, la línea de color azul tiene una longitud raíz de 2 por S. O sea, esta línea mide raíz de 2 por S. El otro cateto de color amarillo es justamente una arista. Noten ustedes entonces que este es un triángulo rectángulo, pero no de 45 grados. Uno estaría tentado a pensar que se trata también de un triángulo de 45, pero no es el caso. ¿Listo? Y por eso debemos ser cuidadosos en el proceso. Siendo un ángulo diferente a 45 grados, permítanme, voy a llamarlo θ. Y con base en Pitágoras, entonces la hipotenusa, ¿qué longitud tiene? Entonces esta hipotenusa es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, lo que nos da hipotenusa al cuadrado, voy a llamarla h, y esto es 3s a la 2. Consecuentemente, al tomar raíz, la hipotenusa es raíz de 3s. Entonces hemos identificado la distancia entre las cargas 4 y 6. Siguiente paso, fuerza 4, 6 en magnitud es K por cubo a la 2 sobre la distancia al cuadrado, 3s al cuadrado. Muy bien, hasta aquí el proceso de determinar magnitud de la fuerza 4, 6. Siguiente paso, dirección. Entonces, claramente esa dirección estará asociada a ese ángulo θ. Pero ese ángulo θ no es un ángulo que se hace del vector fuerza respecto a los ejes coordenados. Noten ustedes, la fuerza 4, 6, que es de repulsión, la podemos dibujar aquí en este gráfico bidimensional. Tiene que ver con el ángulo θ, y si lo dibujamos en el problema original, va en la dirección de la extensión de la línea de color morado. Fuerza 4, 6. Entonces, si está asociado al ángulo θ, que es este ángulo, si está asociado al ángulo θ, pero ese ángulo no es justamente el ángulo que forma el vector en un plano con los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces, primero necesitamos entender cómo se hace la proyección o las componentes de ese vector. Quienes estén familiarizados con descomposición en componentes cartesianas utilizando coordenadas polares, notarán pues que esto está asociado a ese problema, ¿cierto? Permítanme, voy a intentar hacer un gráfico que nos facilite esa identificación, para el cual simplemente voy a trasladar mi vector fuerza 4, 6 tratando de mostrarles, digamos, como cuál sería esa idea que pretendo utilizar aquí. Muy bien. Ejes X, Y y Z.
lo único que he hecho es trasladar el vector fuerza 4, 6 al origen de coordenadas para una más simple identificación de su dirección. El vector fuerza hace un ángulo θ con respecto al plano XY y hace un ángulo de 45 grados con respecto al eje X. ¿Cuáles son las componentes cartesianas de ese vector? Entonces, antes de hacer la sustitución de la magnitud, permítanme escribimos esto de la siguiente forma: F46 vector es igual a magnitud de ese vector, luego sustituimos, multiplicado por coseno de θ, que consiste en proyectar este vector sobre el plano XY, o sea, sería la línea de color azul, proyección de ese vector sobre el plano XY, y este lo debo proyectar sobre el eje X, o sea, coseno 45. Esa es la componente que va en dirección del eje X. Nuevamente, coseno de θ, que es la misma línea de color azul, proyección del vector fuerza sobre el plano XY, pero ahora seno de 45 en dirección de Y. Y finalmente, la componente z de este vector está asociada al cateto opuesto al ángulo θ, o sea, seno de θ, en dirección del eje z. Esta sería nuestra forma de escribir ese vector 4, 6 en componentes cartesianas de manera adecuada. O sea que necesitamos saber cuánto es seno de θ, coseno de θ, hacer estos productos y sustituir la información de la magnitud del vector. Muy bien. ¿Cuánto es coseno de θ? Es fácil, de este triángulo. Coseno de θ es cateto adyacente, raíz de 2s, sobre hipotenusa, raíz de 3s. Coseno de θ en consecuencia es raíz de 2 dividido raíz de 3. Si quiere lo puede escribir como raíz de 2/3, pero será suficiente para nosotros así. Seno de θ, cateto opuesto s, hipotenusa, raíz de 3s. Seno de θ 1 sobre raíz de 3. Muy bien, a propósito, si usted a partir de esto quiere determinar el valor numérico del ángulo θ y convencerse que se trata de un ángulo distinto al de 45, puedo utilizar por ejemplo esta última relación, seno de θ igual 1 sobre raíz de 3, y con una calculadora revisamos cuánto es el seno inverso de 1 sobre raíz de 3. Entonces, seno inverso de 1 sobre raíz de 3, la calculadora me dice que es 35.26 grados, ¿sí? Para que nos convenzamos de que no se trata de 45 grados. 35.26 grados. ¿Listo? Este θ siendo 35.26 grados. Solamente por información, no lo voy a utilizar, me interesa solamente seno y coseno. Recuerde también que el seno y coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Entonces permítanme, hacemos la sustitución. K, Q cuadrado, 3S2. Factor común, coseno de θ, resultado, raíz de 2 sobre raíz de 3. Coseno 45, 1 sobre raíz de 2 en dirección Y. Nuevamente coseno de θ. Seno de 45 equivale también a 1 sobre raíz de 2. Y finalmente seno de θ, que dio 1 sobre raíz de 3.
Como ustedes pueden notar, raíz de 2 se cancela. Cada una de las componentes queda entonces como 1 sobre raíz de 3. Y nuestra conclusión es que la fuerza 4,6, que era la última fuerza que necesitábamos determinar, es KQ a la 2, 3S a la 2, factor común 1 sobre raíz de 3 de las cantidades I más J más K. Para finalizar, entonces debemos sumar las sumas parciales ecuación 1, sumas parciales ecuación 2 y ecuación 3. De esa manera determinamos finalmente cuánto es la fuerza resultante sobre la carga 6, que es el objetivo de este problema. Muy bien. Entonces voy a traer las ecuaciones a las que estoy haciendo referencia. Ecuación 1, voy a llevarme la ecuación 1. Voy a traer la ecuación 2. Así está. Y la ecuación 3 la tenemos a simple vista. ¿Cuánto es entonces la fuerza resultante sobre la carga 6? La fuerza resultante sobre la carga 6 es entonces ecuación 1, recuerden, ecuación 2. Entonces, sumando las ecuaciones 1 más 2 más 3, ¿qué obtenemos? Entonces, tenemos que en todas está presente el término KQ cuadrado sobre S a la 2. Entonces, voy a escribir esto, KQ cuadrado sobre S a la 2. En todas tenemos presente el término I más J más K. La ecuación 1 no tiene alguna otra cosa, entonces factor común 1 más la ecuación 2. La ecuación 2 agrega el término 1 sobre raíz de 2 y la ecuación 3 agrega el término 1 sobre 3 raíz de 3. Y esto corresponde a la respuesta final de este ejercicio. Entonces este es el resultado final que da respuesta a la pregunta: ¿cuál es la fuerza total actuando sobre la carga 6 en un sistema como el ilustrado, en el que hay 8 cargas puntuales ubicadas en los vértices de un cubo que tiene arista de longitud S, cada una de las cargas siendo Q igual signo, igual magnitud? Podríamos reducir esta suma de coeficientes numéricos en una calculadora, no es nuestro interés. Lo dejamos entonces como el resultado exacto final. Bueno, muchas gracias. En un segundo video, para que este no se haga tan extenso, presentaré la solución de este mismo problema mediante el método analítico en el cual la dirección de esos vectores se calcula de manera automática a partir de la definición de los vectores posición. Muchas gracias y hasta luego.